Muy buenas noches. La Ley de Seguridad Ciudadana ha iniciado su trámite parlamentario casi 2 años después del primer borrador y tras pasar por los órganos consultivos pertinentes, Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo General del Poder Judicial, entre otros. La llamada Ley Mordaza ha llegado al Congreso suavizada, pero aún así ha recibido el rechazo de toda la oposición, que presentó varias enmiendas a la totalidad, ninguna de ellas aceptada, por cierto. Además, a última hora y por sorpresa, el Partido Popular ha introducido una polémica enmienda propia para legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes. Actualmente, la Ley de Extranjería obliga a identificar y abrir un expediente de expulsión a los inmigrantes que entran de forma irregular en el país. Presentamos ahora a esta Cámara un texto que sin duda goza de mayor calidad jurídica, que es profundamente garantista y que tiene un perfecto encaje en nuestro sistema constitucional. El proyecto de ley para la protección de la seguridad ciudadana pretende, según el Gobierno, llenar un vacío en la nueva regulación del Código Penal y mejorar la seguridad. Sin embargo, y a pesar de las incontables modificaciones que suavizan el primer borrador, sigue levantando polémica. Esta ley no es necesaria porque España es uno de los países más seguros de Europa. Por otra parte, según las estadísticas del CIS, la seguridad ciudadana no es un problema que preocupe a los españoles, ya que en la actualidad creo que está en el 13º lugar de las preocupaciones de los españoles, frente a los primeros lugares que los ocupan, entre otras cosas, la corrupción, los políticos, el paro, la crisis económica, etc. Entre las infracciones leves estará la celebración de reuniones o manifestaciones que no hayan sido notificadas a la autoridad. También incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerarios con ocasión de un acto público, reunión o manifestación cuando provoque alteraciones menores en el normal desarrollo de los mismos. Esta ley hay que situarla en el contexto de una crisis del funcionamiento de los canales de representación política, de surgimiento de movimientos espontáneos, ¿no?, de protesta que se manifiestan al margen de esos canales, digamos, tradicionales, el movimiento 15M, para entendernos, los scratches, y que parece dar respuesta a situaciones individualizadas y concretas que se han producido a raíz de esos movimientos. El texto justifica estas medidas por la necesidad de proteger la tranquilidad ciudadana. ¿Qué es esto de la tranquilidad? ¿Cuál es el umbral mínimo de tranquilidad que necesitamos a partir del cual tenga que intervenirse represivamente? Eso no hay forma de definirlo. La tranquilidad ciudadana no es un bien jurídico aprehensible. Será falta leve la negativa a entregar la documentación personal y la tercera y sucesivas pérdidas del DNI en 3 años. Igualmente, las injurias o faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que llamamos la ley Mordaza es un intento más de reprimir la protesta social, porque además ataca a los derechos fundamentales de reunión, de manifestación y de expresión. El Consejo General del Poder Judicial había alertado que la nueva ley supone un trasvase de infracciones desde la jurisdicción penal, donde las sentencias las dictan los jueces, a la contencioso-administrativa, donde las sanciones las impone la Administración y además está vigente la ley de tasas. Una sanción administrativa es impuesta en función de la información realizada por un agente de la autoridad y posteriormente el ciudadano tiene que probar su inocencia. El proceso penal, por el contrario, garantiza la igualdad de partes. Significa que se acabó la presunción de inocencia, porque se obliga al ciudadano a probar su inocencia frente a la simple imputación por parte del agente del orden. Claro, ciertamente el ciudadano a la larga, si es condenado solo con esa prueba, podrá recurrir en un contencioso administrativo y quizás se le dé la razón, pero para recurrir en un contencioso administrativo tiene que pagar los 1.200 euros o hasta 1.200 euros de tasas y esperar 4, 5, 6 años, que es el plazo que están tardando en resolver los tribunales, de modo que las garantías del ciudadano prácticamente no existen. Se multará a los que escalen edificios sin autorización, así que organizaciones como Greenpeace tendrían que pedir permiso para hacer cosas como esta.
Entre las infracciones graves está la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos y los desórdenes cuando no sean constitutivos de delito. También la obstrucción de la vía pública con vehículos o mobiliario urbano. Otra falta grave será la perturbación de la seguridad ciudadana frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque no estén reunidos. Ciertas conductas que se sancionan producen un efecto de enfriamiento o un efecto disuasorio sobre el ejercicio de derechos fundamentales. Creo que en algunas de estas conductas que se tipifican ahora, de las que hablará la ley, pues puede haber algo de eso, ¿no? Un efecto que desalienta el ejercicio de derechos fundamentales básicos. Los actos de obstrucción a la autoridad que intenta lograr el cumplimiento de una resolución administrativa o judicial serán falta grave. Es lo que suelen hacer las plataformas antidesahucios. Nos piden 30.000 euros por ponernos en la puerta de una casa para intentar que no se lleve a cabo un desahucio, que es poner en la calle a una familia sin medios y sin alternativa habitacional. 30.000 euros por persona, cuando luego se ha visto efectivamente que es el movimiento social, la protesta social, la que consigue cambiar leyes que además son injustas. También serán infracciones graves el cultivo, consumo o tenencia de droga en lugares públicos y el consumo de bebidas alcohólicas en la calle cuando perturbe la tranquilidad ciudadana. Y serían faltas muy graves las reuniones no comunicadas en lugares críticos, como aeropuertos o centrales nucleares, y la proyección de haces de luz sobre conductores cuando puedan provocar accidentes. Tras las objeciones de instituciones como el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno ha modulado en 3 grados las sanciones graves y muy graves, de manera que se aplicará en principio el grado menor y se tendrá en cuenta la capacidad económica del sancionado. Otras novedades son la prohibición de redadas indiscriminadas o por razones étnicas, la regulación de los cacheos y la regulación de la retención en comisaría, que no podrá durar más de 6 horas. Sin embargo, se mantiene la creación de un registro de sanciones para vigilar la reincidencia y se contempla que los padres serán responsables de los daños causados por sus hijos menores. Además, el Partido Popular quiere añadir una enmienda a la ley para regularizar las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla. El Consejo de Europa, que vela por el cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, considera que la norma pone en duda el respeto a los derechos fundamentales. La crítica política, la crítica colectiva, la crítica pública es un derecho constitucional, es inherente al sistema democrático, y utilizar la ley o implementar mecanismos legales de restricción de este derecho democrático es negar la esencia democrática del sistema. Por favor, quítese esa maldita mordaza. En el inicio de la tramitación parlamentaria de la ley, los partidos de la oposición se han manifestado en contra. Y fuera, en la puerta del Congreso, ha habido denuncias contra lo que muchos consideran la ley mordaza. Que no somos delitos, que no somos delitos, que no. Son los gobiernos los que tienen que garantizar la seguridad de sus ciudadanos, así es en todos los estados democráticos, pero algunos expertos alertan sobre el riesgo de leyes como esta, que supone un aumento de la represión y un retroceso en los derechos y libertades fundamentales. En el siguiente reportaje vamos a hablar de ello, de los miedos que acompañan al ser humano desde que nace hasta que muere. Temores necesarios a veces, infundados en ocasiones y en otras provocados por el propio sistema para alimentar la sensación de inseguridad y la necesidad de protección. El 3 de julio pasado, el Ministerio del Interior presentó la campaña Alerta Menor Desaparecido. Se trata de un protocolo de actuación dirigido a medios de comunicación y ONGs para denunciar y alertar a la población de un fenómeno que parece preocupar mucho. Los datos que se aportan en esta rueda de prensa son algo confusos. Más de 600 menores permanecen desaparecidos, pero se dice que la mayoría de las denuncias son de casos de niños que se escapan de los centros de acogida y de su propio hogar. Ese mismo día, Estados Unidos anuncia unilateralmente que los vuelos que tengan como destino a su país van a tener controles extraordinarios ante la supuesta amenaza de nuevos yihadistas, con pasaporte europeo, que han desarrollado nuevas bombas en zapatos y teléfonos móviles. Y volar sigue siendo una pesadilla. ¿Qué se nos está diciendo con estas dos campañas? ¿Están velando nuestros gobernantes por nuestra seguridad? ¿O es el terror y el miedo lo que debe encogernos? ¿Son seguras nuestras calles, nuestras casas y nuestros viajes?
Nuestro despertar en este mundo está lleno de terrores, casi todos inducidos. Todo empieza con los cuentos infantiles. La infancia es una continua superación de miedo o de entrenamiento al miedo. Hay tantas historias y tantos cuentos infantiles que se han dulcificado, pero que en el fondo son unos cuentos terriblemente espeluznantes. Dicen los especialistas que un poco de miedo es bueno. Vivir con un poco de miedo, eso se llama precaución y eso es muy sano, ¿eh? El que no tenga miedo, pues ningún miedo, pues esa persona no va a mirar a los lados antes de cruzar la calle, le va a importar muy poco si está bebido o no está bebido a la hora de coger el coche, no se va a preocupar de si el niño se cae o no se cae por la ventana, pues va a vivir de una manera totalmente indefensa. Pero nada en demasía. Una persona que se siente excesivamente insegura, por consiguiente excesivamente en peligro, intenta controlar lo más posible para que al controlarlo todo y reiterar ese control, quedarse tranquila, decir, bueno, entonces eso se puede focalizar en lo que sea, en la limpieza. Entonces yo tengo que limpiar, porque si está limpio, yo estoy controlando el grado de higiene que hay en mi casa. Llega un momento en el que el problema no es ya el grado de higiene, sino que he terminado de limpiar por esta punta, pero por donde he empezado se puede haber ensuciado y tengo que volver a empezar. Y entonces eso se convierte en que la vida de esa persona no es que conviva con el peligro o con el riesgo, sino que vive pendiente del riesgo. Y luego caminamos por la calle o viajamos entre ciudades. En tiempos de Aristóteles todavía, siglo III a.C., considera que la piratería es algo natural y que por lo tanto uno tiene derecho a entrar a saco en cualquier ámbito y recoger lo que quiera para su vida. Luego, por ejemplo, en el siglo I, cuando Cicerón escribe, el siglo I de nuestra era, la piratería es antinatural. Ya en esa época los romanos han establecido unas vías de comunicación seguras en todo el Mediterráneo. La seguridad depende del Estado. De ayer a hoy, el Estado sigue asegurando nuestra convivencia, pero cuando llegan los momentos difíciles, los resortes que maneja pueden ser peligrosos. Todo esto está ocurriendo en un momento muy particular, en un contexto muy determinado en el que nos hemos instalado en el conflicto social. Las cosas están cambiando muy deprisa y la acción social y sobre todo las nuevas formas de acción social están haciendo, yo me atrevería a decir, que determinados sectores del poder se estén poniendo nerviosos. Y cuando el poder se pone nervioso, están poniendo en práctica lo que el poder sabe hacer en situaciones de crisis política, que es el aumento de la represión. Creo que ese momento político, ese contexto político de retroceso democrático es indisociable de la propaganda en favor de una supuesta seguridad y el que sean destapados determinados fantasmas sobre la inseguridad. Esos fantasmas de inseguridad, tan recurrentes en el contexto político, los empezamos a inculcar muy pronto en nuestros jóvenes. Cuando uno ve a esos estudiantes haciendo esos increíbles análisis morfosintácticos, aprendiéndose de memoria la tabla periódica de los elementos, a veces yo creo que pensamos que ya vemos un pequeño adulto, un futuro universitario, y no vemos un chico que está viviendo su etapa. Quizás porque he tenido la experiencia de conocer la secundaria de otros países, el caso canadiense, y allí uno veía que el chico no tenía esa obsesión continua. Cuando estaba haciendo secundaria, estaba haciendo secundaria y aprendiendo cosas que le corresponden a su edad. Y no se le está diciendo o no se le está esforzando como para que compita en un territorio más complejo. No sé si me explico, ¿no? Cada fase tiene su gozo y tiene sus problemas, ¿no? Y hay que situarlo ahí. Entonces, pensar todo tan en el futuro, corres el riesgo de estar introduciendo un estado de ansiedad permanente que no es tan necesario, ¿no? Ese estado permanente de ansiedad es muy útil para vender esa pretendida seguridad en cualquier rincón de nuestras vidas. Blindar la casa ante amenazas reales o creadas es algo muy recurrente y actual. Las administraciones y muchas empresas privadas han llenado nuestras calles con cámaras de vigilancia. Forman parte del paisaje y ya no reparamos en que somos grabados 24 horas allá donde vayamos. Yo creo que lo de las cámaras es una gran contribución a un importante negocio, es una gran contribución al aumento del control social que en un momento dado puede dirigirse a la identificación de personas que hacen legítimas acciones de protesta social en la calle, y me temo que es muy poco efectiva para
la razón por la que se dice que se extienden, que es combatir el delito común. No interviene para nada en el delito de guante blanco, ni en el blanqueo de capitales, ni en el tráfico de drogas, de personas o de armas a gran escala, que es donde se mueve lo fundamental de la delincuencia. Cámaras en la calle, seguridad en la casa y multitud de seguros particulares. Salud, vida, vivienda, coche, transporte, compras aseguradas, reservas de hotel con seguro, seguros de pérdida, de robo. Las compañías de seguro empiezan a desarrollarse en el siglo XVI en Holanda y sobre todo entre los piratas. Los piratas son los primeros que establecen pólizas de seguro cuando fletan un navío para atacar barcos, ¿no? Y entonces ellos establecen que el que pierda un brazo se le dará tantas onzas de oro, el que pierda un ojo, tantas, el que pierda un brazo, si es el izquierdo o es el derecho, y digamos se valoran todas las partes del cuerpo. A partir de ahí, y además en un territorio no nacional, sino como los mares que son, ahí se desarrollan las compañías de seguro. Y la nombrada campaña de seguridad en los aeropuertos. Quítese usted los zapatos y el cinturón y el reloj y las gafas y no sé cuánto, y te dejan allí en esquema, ¿no? Y bueno, ya que si ahora te van a meter rayos X y te van a ver hasta los huesos, ¿no? ¿Cuántos terroristas han cogido de esa manera? ¿Y cuánto ha costado eso? ¿De qué otra manera se podría haber invertido todo ese dinero en otro tipo de prevención? Yo le pongo un ejemplo. En España muere más gente por suicidio que por accidentes de tráfico. ¿Cuánto se gasta en evitar accidentes de tráfico y cuánto se gasta en evitar suicidios? Porque las seguridades que más valoramos no son muchas veces las que priorizan los que deben velar por nuestra propia seguridad. Tener un trabajo razonablemente estable genera una enorme seguridad y hoy en día eso es casi imposible. Tener un buen sistema nacional de salud genera seguridad para las personas, para la vida. Los recortes que se están implementando en esta materia están originando la cronificación de enfermedades, incluso en determinados casos la muerte prematura. Estamos en un escenario en el que puede bajar la edad de mortalidad de la población. Eso es inseguridad, pero de esa inseguridad no se habla. Hay muchas seguridades que no se sacan al debate, en cambio se centra en aquella seguridad que casualmente hace que uno de los pocos capítulos presupuestarios que en este último ejercicio haya subido en el Estado español sea la inversión en material antidisturbios. Si uno tiene posibilidades de formar parte de una colectividad que le protege en la educación, en la sanidad, y por otro lado tiene expectativas de trabajo, de futuro, etcétera, la probabilidad de que se produzca delincuencia en el futuro es mucho menor, sin duda. Este es un equilibrio entre en qué tenemos que pensar, en una sociedad inclusiva o dejarle a las élites el hecho de que ellos se encarguen de todo, porque seamos sinceros, si tú no inviertes en educación tendrás que acabar invirtiendo en seguridad, y en una seguridad que pasa a manos privadas. Ya sabemos que todas las agencias públicas estadounidenses tienen acceso a correos y llamadas telefónicas de ciudadanos de todo el mundo, en aras de una seguridad que deja en el camino libertades y derechos. Eso sirve para proteger a los ciudadanos y para, digamos, controlarlos, para prestarle más servicio al ciudadano o para robarle más, para, digamos, saber más de todo con todo y tal, o para comunicarse mucho más de todo con todo. Todo eso es a la vez positivo y negativo. O sea, todo eso es la inmensísima riqueza que tiene. Yo prefiero, y me gusta más, verlo desde el lado positivo. O sea, las ventajas que tiene la posibilidad de comunicación de todos los hombres con todos los hombres a todos los niveles, me parece que tiene muchísimas más ventajas que inconvenientes. La primera y mejor arma para combatir inseguridades y miedos es usar la inteligencia. Mientras no lo identificas, no piensas, sientes. Y esa sensación lo que hace es bloquearte y dejarte sin capacidad para reaccionar, para buscar respuestas, para buscar soluciones, para poner en marcha lo mejor que tenemos, que es nuestra inteligencia, para solucionar algo que es puramente emocional.
Entonces el miedo no es intelectual, el miedo es emocional. Nuestro recurso es utilizar la cabeza. En nuestra tierra contamos con un factor cultural y geoestratégico muy favorable para evitar esos controles impuestos. Nosotros tenemos, los españoles por lo menos, yo creo que hay una tradición muy latina por otra parte, y es que no hemos abandonado la calle. Es decir, por mucho que nos digan que la calle se ha vuelto insegura, cuando se compara con la sociedad norteamericana, donde uno ve los grandes suburbios, cada uno vive en su casa y tal, bueno, pues por condiciones climáticas, por estilos de vida, por lo que queramos, nosotros nunca del todo dejamos las calles en condiciones de ser malas calles, ¿no? Yo creo que hay una tendencia a decir las calles nunca las dejamos vacías del todo, ¿no? Pero también es verdad que las calles podrían crearse, ir mucho en esa dirección que ahora se llama esa ciudad amigable, ¿no? Esa Smart City, ¿no? que va ganando, porque va ganando público fundamentalmente, gana público, gana movilidad, gana espacios de encuentro, y esas ciudades pueden acabar con muchos de los temores que en este momento se dan, ¿no? Nos venden una presunta seguridad para tenernos más controlados. Los miedos de la infancia y de nuestra adolescencia nos predisponen para una vida adulta en la que crearemos miedo a nuestro alrededor, en vez de valentía para afrontar dificultades. Las nuevas leyes de seguridad privada, los protocolos de alarmas permanentes en los medios de comunicación y la normalización de la violencia y el sufrimiento en las noticias no ayudan. Pero ante la paralización del miedo, los expertos nos recomiendan el uso de la inteligencia. La lucha por los derechos irrenunciables de intimidad y la libertad de movimientos y comunicaciones se antojan imprescindibles en democracia, así como el derecho a jugar en la calle o a protestar en ella. Calles que siguen siendo seguras si no renunciamos a ellas. Un buen sistema de salud genera seguridad, lo hemos escuchado en el reportaje. Un sistema que nos cure cuando enfermamos, cueste lo que cueste y sea cual sea la dolencia. El elevado precio de un medicamento que cura la hepatitis C ha sido precisamente noticia en las últimas semanas. Gracias a la presión ejercida por los pacientes, a partir del mes que viene el sofosbuvir se incluirá en el Sistema Nacional de Salud. Hasta ahora solo se recetaba en casos muy excepcionales y en algunas comunidades. Es un fármaco de última generación que cuesta unos 50.000 euros. El Ministerio de Sanidad ha negociado con la farmacéutica una reducción del precio, no sabemos de cuánto, pero en todo caso costará bastante menos que un trasplante de hígado, que es lo que la mayoría de los enfermos de hepatitis C acaba necesitando. Hay en España unos 400.000, 100.000 en Andalucía. Enrique Delgado, sevillano de 60 años. Hace 10, su vida dio un giro de 180 grados cuando le diagnosticaron hepatitis C. Lo mismo le ocurrió a Luis Miguel Romero, gaditano de 55, afincado en Lepe desde hace 3 décadas. Durante muchos años ambos han convivido con la enfermedad sin saberlo. Una situación similar a la de Esperanza Pascual. Portaba el virus desde pequeña y de ello se enteró hace 20 años en una revisión rutinaria de su empresa. A todos, la terrible noticia les obligó a modificar sus vidas, sus prioridades y sus metas. Todos han desarrollado cirrosis hepática. Todos han integrado las listas de espera para trasplante de hígado. Y todos tienen sus esperanzas puestas en un medicamento de última generación, el sofosbuvir, cuya eficacia para curar la hepatitis C se ha demostrado superior al 90%. Desde el año 90 me diagnostican hepatitis C y entonces pues los tratamientos habituales de interferón y ribavirina y eso pues no fueron bien y al final tuve una cirrosis que necesitó un trasplante. Eso fue en el año 2010. Y al no poder eliminar el virus, pues a los 9 o 10 meses tenía el virus otra vez en el hígado, con lo que comenzó otra cirrosis. Y esta pues llegó ya muy avanzada en el año 2012 y la suerte que tuve es que en un ensayo clínico internacional de un laboratorio americano pude entrar gracias al doctor Pascasio y me dieron esa pastilla, sofosbuvir, que se llama el producto, y a las 12 semanas pues se negativizó el virus. El médico sevillano Arturo Hernández Licén
Es el primer andaluz que ha superado la hepatitis C gracias al Sovaldi, el nombre comercial de este fármaco. El pasado enero, la Agencia Europea del Medicamento lo aprobó. Desde esta fecha, unos 300 pacientes han sido tratados con el fármaco a través del protocolo de uso compasivo, que se dispensa a los pacientes más graves. Marco, ¿qué tal? Siéntate. Es el caso de Marcos Ojeda, de 37 años y pendiente de trasplante. La pastilla me está sentando muy bien. Su médico es el doctor Manuel Romero, en el Hospital de Valme, en Sevilla, donde más de 30 pacientes han sido tratados con sofosbuvir, de los 76 que lo han recibido en Andalucía. El doctor Romero es optimista sobre la evolución futura de la enfermedad. Es una enfermedad que hemos tenido la suerte de descubrir en el año 89, de identificarla como la principal causa de enfermedad hepática en el mundo. Es la inflamación crónica del hígado por la presencia del virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus que se transmite sobre todo por la sangre, que se transmite por vía parenteral. Consideramos que se trata de una epidemia de la segunda mitad del siglo XX. Marcos inició el tratamiento hace 6 semanas. En este tiempo ha experimentado una notable mejoría. La idea es llegar al trasplante sin el virus. Así las posibilidades de éxito se multiplican. Sabemos que podemos eliminar el virus, esa es la gran noticia, que estos fármacos son tan potentes que hasta en los pacientes que ningún otro tratamiento le había hecho nada, hemos sido capaces de eliminarlo, pero no sabemos qué impacto va a tener sobre el pronóstico de la enfermedad. La sensación en Estados Unidos, donde han tratado ya miles de pacientes, es que muchos pacientes mejoran, ¿no? Y si iban camino del trasplante ya vienen de vuelta, ¿no? Esas son las esperanzas que alberga el gaditano Luis Miguel Romero. Llegó a Lepe para jugar en el equipo de fútbol. Aquí se casó y tuvo 2 hijos. Hasta el pasado febrero trabajaba como policía local. Yo estoy infectado por el virus de la hepatitis C, creo porque mi madre lo padece desde que recibió una transfusión en el primer parto. Y yo creo que porque tengo 2 hermanos más infectados y yo conmigo 3, mi madre también. Entonces me parece a mí que en mi caso pues va a ser de herencia. Luis Miguel se encuentra en estado crítico. Su esperanza de vida es de 1 año. Ha rechazado otros tratamientos. Pendiente de un trasplante de hígado, está siendo tratado con sofosbuvir. En la situación en la que yo me encuentro es bastante dura, ¿no? Porque no tengo calidad de vida. No me importa decir que no soy hombre para nada, porque la enfermedad me impide hacer de todo. Y entonces pues el hecho de solo pensar que me quiten el virus y que me someta a trasplante y que empiece de nuevo a recuperar la salud y a tener la vida que tenía antes, pues eso es maravilloso, ¿no? Sería para nosotros un regalo de Dios. La enfermedad de Luis Miguel ha cambiado las costumbres y los hábitos cotidianos de esta familia. Yo no sabía lo fuerte que era, ¿verdad? La capacidad que tengo de hacer tantas cosas que antes no hacía, la rapidez con que las hago porque él me necesita. Conducir por Sevilla, que eso era impensable, vamos, si yo tengo que ir a Sevilla yo me voy en el autobús. El miedo que me da de ir a los sitios, de buscar, yo siempre hazlo tú, ves que yo no ando. Pues duro, es como una persona que me sostiene a mí porque yo soy asmática y él ha sido siempre mis pies y mis manos, y ver lo que de la noche a la mañana no puede, pues es muy duro. Tanto Antonia como Luis Miguel animan a los enfermos de hepatitis C a integrarse en asociaciones de pacientes. Esto, dicen, ayuda a sobrellevar la carga. Enrique Delgado tiene 60 años. En 2004 se enteró de que padecía hepatitis C. Tras sufrir cirrosis, fue trasplantado 5 años después. Pero su nuevo hígado tiene fecha de caducidad. Casi todos los días acude a la sede de la Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos de Sevilla. Aquí todos se muestran esperanzados por la reciente inclusión del sofosbuvir en el sistema público de salud. Es una puerta que se abre y que sé positivamente y que sabemos positivamente los que estamos en mi situación de que eso va a ser la panacea, se nos va a salvar, eso es
Eso es ya saber que ya no hay fecha de caducidad, sino que ya en el momento que el virus desaparezca de tu órgano, de tu sangre, ya sabemos que ahí, bueno, que ya puedes tomar. Yo voy a ser como cualquier persona que no tenga esta enfermedad, yo puedo hacer ya mi vida normal. Ya estoy muy cerca a la cirrosis, muy cerca. Entonces significa que si antes de llegar a esa cirrosis me ponen el medicamento, yo no tengo que llegar al trasplante, no tengo que vivir un calvario de nuevo de 5 años como me ha pasado anteriormente. Desde su aprobación el pasado enero, el Ministerio de Sanidad ha mantenido una negociación con el laboratorio norteamericano Gilead para abaratar su precio. El colectivo de enfermos llegó este verano a amenazar con denunciar a la ministra Ana Mato si no lo introducía en el sistema sanitario. El sofosbuvir es uno de los fármacos más costosos del mundo. Hasta la fecha, el tratamiento dispensado a los enfermos más graves ha tenido un coste superior a los 50.000 euros. Aunque el Ministerio de Sanidad no ha desvelado el precio pactado con la farmacéutica, sí se sabe que ha puesto un techo de gasto de 125 millones de euros, al menos en su primer año. La irrupción en el mercado del Sovaldi ha vuelto a poner sobre el tapete la cuestión del precio justo del medicamento. La fabricación de los fármacos es barata, el número de personas enfermas en el mundo es demasiado alto y yo creo que lo razonable era hacer una negociación dura, una negociación intentando buscar el futuro, ¿no? El futuro es curar a los pacientes, pero que no en ello no nos vaya la vida de los demás, ¿no? Pero yo creo que se va a conseguir. Las expectativas de que el medicamento llegue a todos los enfermos, al menos de momento, son escasas. Pese a ello, Esperanza Pascual, sevillana de 56 años, no pierde la ilusión de poder tratarse con él antes de llegar a un nuevo trasplante. Pensar que este tratamiento, que tiene un 95% de curación, que además es un hecho real. Conozco gente que le han puesto el tratamiento y que se ha curado. Pues no llegarían al trasplante, no llegarían a la cirrosis, no llegarían a estar en cefalopatía, todo lo que es estar ingresando. Es que echa una familia, la destroza el tiempo que está enfermo. Eso humanamente sería, yo qué sé, esperanza de vida para un montón de gente que desgraciadamente tienen esta enfermedad y muchos de ellos ni siquiera lo saben, como yo no lo sabía. Como otros afectados, Esperanza entiende que para las arcas públicas es mucho más rentable curar al enfermo antes de que sea necesario llegar al trasplante, cuyo coste se estima en unos 130.000 euros. Tiene una lógica aplastante. Yo entiendo que es caro, pero yo creo que más caro es el tener a una persona que se tiene que dar de baja, que tiene que pasar por una enfermedad tremenda y que tiene que estar en un trasplante y luego el resto de la vida con medicina para no rechazar el hígado, que también es muy cara, ¿eh? La Asociación Andaluza de Trasplantados Hepáticos cuenta con pisos de acogida como este para ayudar a los familiares de enfermos que no tienen suficientes recursos. Desde esta asociación solicitan del Gobierno un plan estratégico nacional para combatir la hepatitis C y que se dote para ello de recursos a todas y cada una de las comunidades autónomas. En algunas como Andalucía, la Administración ha financiado el tratamiento a los enfermos cuya vida estaba seriamente amenazada y habían rechazado otros tratamientos. ¿Por qué un paciente de hepatitis C que esté en Andalucía sí se va a poder curar y un paciente que está en Galicia o que está en Aragón o que está en Extremadura no se puede curar? ¿Por qué? Porque lo va a decidir un político de esa región autónoma. No puede ser eso así, no puede haber desigualdad. En paralelo a este debate, desde el ámbito estrictamente clínico, se estima la necesidad de poner en marcha estrategias para conocer cuántos enfermos de hepatitis C hay infectados y aún lo desconocen. Está claro que las personas que han tenido factores de riesgo, que han compartido jeringuillas en el pasado, que han consumido drogas, cocaína, etcétera, o que se han hecho un tatuaje en la mili o que han sido transfundidos, son personas que tienen un factor de riesgo, una situación de riesgo y deberían siempre hacerse un análisis de hepatitis C. Lo que habría que hacer, de alguna manera, en los análisis habituales que se hagan a las personas, incluir algún marcador o algo de este tipo que pueda detectar ya el virus C en fases iniciales, cuando todavía no ha avanzado la cirrosis. Y entonces evitaríamos pues todas las complicaciones posteriores.
A partir del próximo noviembre, el Ministerio de Sanidad incluye el sofosbuvir dentro de los fármacos financiados por el Sistema de Salud Pública. Desde esta fecha, los médicos podrán disponer del medicamento a partir de un protocolo. Su llegada no interfiere en los fármacos existentes hasta ahora, que seguirán utilizándose. Pero el nuevo medicamento abre nuevas puertas a la esperanza, a la ilusión de muchos enfermos que confían en retomar sus vidas una vez superada la hepatitis C. Los enfermos de hepatitis C están de enhorabuena y por extensión la sanidad pública española, un sistema que merece la felicitación en una semana como esta, además en la que se ha confirmado la curación de Teresa Romero, la primera paciente contagiada por el virus de ébola fuera de África. Así terminamos, la semana que viene volvemos. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.